Buenas noches, favor me confirma si me escuchan, por favor. Hola, buenas noches, me confirman si me escuchan. Buenas noches, me confirman si me escuchan, por favor. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas noches, ¿me confirman si me escuchan? Hola, José Luis, ¿me confirma, por favor, si me escucha? José Luis, ¿me escucha? Por favor, me confirma. José Luis, ¿me confirma si me escucha? Ok, Le escucho, Inge, ¿usted me escucha? sí, sí, ahorita sí. Ah, ok. Bueno, buenas noches. Para el día de hoy, pues vamos a hacer unos ejercicios más o menos em, con algunos temas que son sumamente importantes, ¿verdad? Es importante denotar, jóvenes, que el examen del segundo parcial es un examen práctico. Por lo tanto, es muy importante que estén bien concentrados al momento de hacerlo, que descarguen el ejercicio, ¿verdad? Que no se pongan nerviosos al momento de trabajar con su MADI, porque recuerden que el examen es con su MADI. Y es muy importante también recordarles que aquellas personas que todavía no han hecho su reserva de exámenes tienen que hacerlo. Si alguna persona no ha hecho su reserva de examen y va a hacer el examen en línea, recuerden que la única manera de poderlo hacer en línea es presentando la debida justificación. Esto implica que si es por cuestión de trabajo, tienen que presentar la constancia de trabajo, ¿verdad? Mejor dicho, ya lo tenían que haber presentado. Si es por enfermedad, pues la incapacidad médica. Y si es por cuestión de viaje o algún otro asunto, pues tiene que presentar la debida documentación y comprobante de que no está en el país. Entonces, sí es muy importante saber que, bueno, igual con estos apagones de energía que estamos teniendo, y la verdad que yo les recomendaría de que hicieran su examen de forma presencial en los laboratorios de la universidad, porque al menos ahí pues garantizamos el hecho de que hay planta y que cualquier inconveniente ahí mismo se puede resolver. Entonces, vamos a iniciar con algunas prácticas. Como les explico, es muy importante que antes de hacer su examen se tomen el tiempo para volver a estudiar los temas relacionados de semana 6 hasta semana 9, ¿verdad? Y estudiar todos esos temas, repasarlos, ver nuevamente y las multimedia que se les han puesto, ¿verdad? Y los recursos que se les han facilitado para que no tengan ningún inconveniente de momento de realizar su examen. No sé si hasta aquí estamos claros, si todo, si me escuchan bien y todo está claro hasta el momento. Sí, Inge, le escucho. Solo estoy yo, Inge, o alguien más. Ahorita solamente está usted, así que me tiene que confirmar si, como se está dejando grabada la reunión, si puede ver la pantalla. Eso es muy importante. Sí, 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 la miro bien, perfecto. Muy bien.
Bueno, entonces, y los ejercicios que estoy poniendo realmente son unos ejercicios de repaso de aquellos temas que considero que son importantes que repasemos. Ojo, no quiere decir que estos son propiamente los temas exclusivos que vienen en examen. Recuerden que en examen viene todo lo que se vio de semana 6 hasta semana 9, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con el primer ejercicio, ¿verdad? Que en este caso es el ejercicio de base de datos, ¿verdad? En el ejercicio de base de datos, recordemos que utilizamos ya funciones propiamente de base de datos. Si estamos trabajando con la fórmula en español, sería BD. Si estamos trabajando con la fórmula en inglés, entonces sería D, ¿ok? Y por ejemplo, en este ejercicio nos dice que en la celda S14 vamos a determinar el total de ventas por de productos QUA, ¿verdad? Entonces es muy importante recordar que en la base, Inge, una pregunta antes de que empiece. ajá, Fíjese, bueno, quería preguntar más que todo por el examen, ¿va a venir como el anterior o van a ser exactamente, o sea, sí, ejercicios o van a ser siempre como preguntas? como yo ya les expliqué, el examen es práctico y esto ya Ah, lo ok. he hecho más de una vez, el examen es práctico, es del segundo parcial. Por lo tanto, y inicié diciendo precisamente eso, que el examen era práctico. Ah, ok, sí. Disculpe, solo quería saber que hasta ahorita me conecto, la verdad. El examen es práctico. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar con el ejercicio. En este ejercicio nos dice que en la celda S14 vamos a determinar el total de ventas de producto QUAP. En este caso, recordemos que para trabajar con funciones de base de datos, tenemos que tener nuestra base de datos, nuestra tabla, y tenemos que tener también lo que son los criterios, ¿ok? ¿Qué son los criterios? Si se fijan, son exactamente los mismos encabezados que tenemos en nuestra tabla de datos. Entonces, si queremos, por ejemplo, ver el del producto QUAD, lo primero que vamos a hacer es identificar el producto QUAD, copiarlo con control C y donde dice producto, en el caso del ejercicio 1, ahí voy a pegarlo, ¿ok? Esto es para establecer el criterio. Una vez que hago esto, tengo que identificar qué es lo que me están pidiendo. Me dicen que determine el total de ventas. ¿Qué significa el total? Significa básicamente la sumatoria. Por lo tanto, la función que yo voy a usar es B de suma. ¿Y de qué campo voy a utilizar? Si me están diciendo que determine el total de ventas, entonces el campo que voy a usar es ventas, ¿verdad? Entonces acá voy a poner, vamos a hacer un poquito más grande. Voy a poner acá el signo de igual y a función B de suma, ¿ok? Entonces, acá vamos a seleccionar la base de datos, en este caso, ¿cuál es nuestra base de datos? Y la tablita que nos dieron. Y vamos a seleccionarlo todo, es decir, toda nuestra tablita. ¿Qué implica nuestra tablita? De A13 a hasta H29. Y luego vamos a poner punto y coma o coma según sea el caso. Y luego de eso vamos a poner el nombre del campo. ¿Cuál va a ser el nombre del campo? Según lo que nos están pidiendo en el ejercicio. En este caso nos dice determinar el total de ventas del producto QUAD. Entonces, en este caso, nuestro campo va a ser ventas. Por lo tanto, voy a seleccionar el encabezado donde dice ventas. ¿Ok? Y finalmente, tenemos el criterio. ¿Cuál es el criterio? Pues la tablita donde pusimos el producto QUAD. Entonces seleccionamos esta tablita, que en este caso es desde J14 hasta Q15. ¿Ok? Cerramos paréntesis y enter. Entonces el resultado en esto nos da 6,240. ¿Cómo comprobamos realmente si está correcto? Lo podemos hacer a través de los filtros. Si yo me coloco aquí en vendedor, me voy a opción de inicio, me voy a filtros, yo puedo
colocar el filtro y poner, por ejemplo, que de producto quad, en este caso, voy a ver cuánto suman las ventas. Entonces, si yo selecciono, acá tengo que mis ventas suman 6,240. Si ustedes se fijan, es la cantidad que me había dado, ¿ok? Para revertir lo que hicimos, me voy a volver a ir a productos y en este caso, si yo doy clic derecho, o en este caso puedo, en vez de hacer eso, porque en otros casos yo puedo dar clic sobre esto y puedo quitar lo que es prácticamente ya selección. Acá ya puedo dar seleccionar todo para volverlo a revertir. O perfectamente me puedo ir a inicios nuevamente y me puedo ir acá donde dice ordenar filtro y borro los filtros, ¿verdad? Entonces ya hicimos el primer ejercicio. ¿Qué es importante? Que como mi fórmula está en español, yo voy a usar B de suma, ¿verdad? Si estuviera en inglés, pues utilizara la función de sum, ¿ok? Entonces, para el siguiente, me dicen que en la celda S20 vamos a calcular el promedio de las unidades de los productos con precio mayor a 23. Entonces, en el ejercicio 2 en criterio, en precios, voy a poner el signo de mayor que 23. ¿Ok? Acá ya estamos mayor que 23. Y me dice que vamos a determinar el promedio. Entonces, ¿qué función vamos a utilizar? B de promedio. ¿Ok? Si no nos acordamos de las funciones, podemos venir y escribir el signo de igual y la palabra BD y automáticamente acá nos aparecen todas las funciones que tienen que ver con las funciones de base de datos. En este caso, pues seleccionamos B de promedio, seleccionamos la base de datos que siempre va a ser de donde estamos extrayendo información. En este caso, pues lo estamos extrayendo desde acá. Y luego colocamos punto y coma o coma según sea el caso, ¿ok? Entonces, en el caso del nombre del campo, en este caso, si nos están pidiendo calcular el promedio de las unidades de los productos con precio mayor a 23, entonces en este caso, unidades sería nuestro campo, ¿ok? Y finalmente, en nuestro rango, que en este caso, nuestro criterio, que sería y a tablita donde tenemos el criterio, que en este caso, pues sería desde J20 hasta Q21. Y cerramos paréntesis. Entonces ya tenemos que es 97,66. Si yo lo dejo y cambio el formato de celdas y lo dejo solamente en números sin decimales, entonces ya me da que es 98. ¿Ok? Hasta aquí estamos, jóvenes. ¿Sí? Ok. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? En la Sí, sí, celda B26 vamos a calcular el máximo de la ganancia del vendedor John. Entonces, en este caso, vamos a tomar de vendedor a John, vamos a copiarlo y únicamente vamos a pegar aquí donde dice vendedor. Y acá tenemos para este criterio. Como nos están pidiendo calcular el máximo de ganancias de vendedor, entonces la función que vamos a utilizar es la función B de max. ¿Ok? Si fuera el mínimo, utilizaríamos B de min. ¿Ok? Si fuera contar, utilizaríamos la función B de contar. ¿Ok? Entonces, en este caso sería B de máximo y acá vamos a poner la base de datos, que en este caso tenemos esta base de datos que es de este vendedor, todo esto, hasta acá. Y ¿cuál sería el nombre del campo en este caso? Pues el nombre del campo que vamos a usar nos dice que es el máximo de ganancia del vendedor John. Entonces, el campo que vamos a utilizar es ganancia. ¿Y cuál es el criterio? En este caso, el criterio es donde tenemos los criterios, ¿verdad? De filtrado, que en este caso sería este, que sería desde J26 hasta Q27. ¿Ok?
Entonces, acá tenemos cuánto es. Si nosotros queremos comprobar si está bien, por ejemplo, yo me voy a ir a buscar aquí en vendedor, hay vendedor John, y si me voy a ganancias, veo que la ganancia máxima que ahí tiene es ya de 737,50, que es exactamente lo que hicimos ahorita. ¿Ok? Entonces, y las funciones de base de datos, chicos, nos permiten poder realizar búsquedas de una forma rápida en base a criterios ya establecidos como los que acabamos de usar. Sí es muy importante recordar que según lo que nos están pidiendo, así vamos a utilizar y a base y a funciones, ¿ok? Si fuera en inglés, entonces en vez de poner BD, tendría que poner D y tendría que poner ya sea sum, resta o según la fórmula que quiera aplicar. Esto es referente a lo de base de datos. Ahora veamos un poquito acerca de las tablas dinámicas. En el caso de las tablas dinámicas, pues al igual que en base de datos, tenemos que tener ya la información de donde vamos a generar las tablas dinámicas. Esta información es importante que esté puesta en tabla, ¿verdad? Y que adicionalmente a eso, pues tengamos bien establecidos cuáles son los diferentes, y los nombres de los diferentes campos. En este caso, pues tenemos fecha, región, cliente, producto, precio, unidades, ¿verdad? Cada uno de ellos. Entonces, para generar las tablas dinámicas es importante tener información y saber qué tipo de tabla vamos a generar. Aquí nos dice, por ejemplo, que de acuerdo con la región vamos a mostrar el máximo de ventas y el mínimo de ventas. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Podemos primero seleccionar, ¿verdad? La tabla, o podemos directamente irnos a insertar tabla. Y aquí en seleccionar una tabla o rango podemos seleccionar el rango, ¿verdad? De igual manera, tenemos que seleccionar desde los encabezados hasta toda la información como tal. Eso es bien importante. También yo tengo la opción de generar en una hoja de cálculo nueva o en una hoja de cálculo existente. En este caso, pues voy a seleccionar una hoja de cálculo existente. Voy a seleccionar, por ejemplo, ahorita L13, ¿verdad? Para que ahí me ya genere y aceptar. Entonces, ya me genera donde me va a aparecer la tabla y me genera también, y aparte de los campos de la tabla dinámica. En este caso, me piden que por región, entonces voy a tomar el campo de región y el campo de región yo puedo poner ya sea en filas, yo puedo poner en columnas o yo puedo poner en filtros. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo lo quiero poner en columnas, por ejemplo, me lo muestra de esta manera. Entonces, ¿se imaginan ustedes que tuviéramos muchas regiones? Pues básicamente sería un poco incómodo porque básicamente sería bastante información. Y si yo lo pongo en columnas, en filas, entonces se muestra de una mejor manera. Se muestra de una mejor manera. También acá tenemos el máximo de ventas y el mínimo de ventas. Entonces, vamos a tomar ventas y como este campo nos están pidiendo el máximo, lo vamos a llevar a valores. ¿Ok? Es decir, que lo vamos a arrastrar a valores. Y ahí vamos a cambiarlo en resumir por y vamos a poner max. ¿Ok? Entonces ya me muestra el máximo de las ventas. Ahora, si yo quiero el mínimo, pues vuelvo a arrastrar ventas a valores. Y esta vez, en vez de escoger máximo, pues voy a escoger mínimo. Es muy importante que si un campo me piden, por ejemplo, el promedio, la suma, contar, entonces yo tengo que hacer el cambio de esta sumatoria de valores, ¿verdad? A esta tabla yo ya puedo cambiar varias cosas, es decir,
yo puedo venir y puedo cambiar el estilo, el diseño de la tabla, puedo aplicar un nuevo diseño. Si en el examen no me lo piden, pues no lo hago. Si me aparece un ejercicio donde me piden crear una tabla dinámica y no me piden que cambie de imagen, pues no se la cambio. Puedo también insertar lo que es un gráfico. Selecciono lo que quiero poner en mi gráfico y en este caso, pues voy a escoger un gráfico, por ejemplo, que sea combinado y de esta manera tengo el máximo de ventas que van a ser en color azul y el mínimo de ventas que soy la línea que tengo en anaranjado, ¿verdad? Ahora, para escoger el gráfico, obviamente tengo que escogerlo dependiendo de lo que yo quiero representar. Algo importante con esto es que yo puedo filtrar. Yo puedo decir, bueno, quiero escoger solamente la región norte y la región west, ¿ok? Entonces ya tengo norte y west, miren. Puedo también agregar lo que son secciones, siempre y cuando me lo pidan, ¿verdad? Y me puedo ir a análisis de tabla, insertamos secciones y, por ejemplo, quisiera la sección de productos, ¿ok? Entonces, a esa sección de productos que está acá, yo también puedo filtrar. Por ejemplo, quiero filtrar los productos que sean de quad y también con coma o con control, dependiendo del equipo con el que estamos trabajando. Yo mantengo presionado para seleccionar el otro criterio, que en este caso serían SUSE. ¿Ok? Entonces ya yo tengo de esta manera. Si quiero borrar el filtro, pues lo hago de esta forma, ¿verdad? Entonces es bien importante en la parte de tablas dinámicas es saber qué tipo de información nos están pidiendo y cómo ya vamos a mostrar. ¿Qué pasa si en examen nos aparece alguna tabla dinámica que tengamos que hacer? Pues obviamente solo con que hagamos nuestra tabla es más que suficiente. Si tenemos el tiempo y todavía nos sobra tiempo, porque recuerden que una vez que inician su examen, van a tener 60 minutos para terminarlo. Entonces, si les da tiempo, ¿verdad? Entonces ahí sí pueden hacer y otro que ustedes quieran hacer, insertar gráfico y todo. Pero si no, pues no lo hagan. Por ejemplo, en el siguiente nos dice que de acuerdo al producto vamos a mostrar el promedio de ganancias y la suma de ventas. Entonces también puedo seleccionar mi rango previamente, insertar tabla, ya me aparece rango seleccionado y solo me voy a una hoja de cálculo existente. ¿Ok? Y acá, por ejemplo, yo digo, bueno, voy a insertar, en este caso, de acuerdo al producto, voy a insertar el promedio de ganancias, entonces me voy a ganancias, me voy a sumatoria de valores y acá, en vez de suma, y vamos a poner promedio. ¿Ok? Y también me dice que vamos a insertar ya suma de ventas. Insertamos ya suma de ventas, que por defecto me sale como suma de ventas. ¿Ok? Entonces, hasta ahí yo puedo dejar mi tabla si me lo llegan a pedir. No necesito nada más referente a eso. ¿Aquí estamos claros? ¿O ya? Bueno, voy a asumir que sí estamos claros, aunque no me contesten, ¿verdad? Bueno, el Sí, sí, ejercicio lo escucho. 2. Espero estar claro. El ejercicio 2 tiene que ver con la parte de depreciación, ¿verdad? Obviamente acá tenemos que analizar qué es lo que nos están pidiendo. Acuérdense que hay tres tipos de depreciación, SIN, DDB y SID, ¿verdad? Si nos tocara hacer el cálculo para una tabla de amortización, entonces recordemos las funciones, pago PRIM para el pago a capital, pago INT para el pago de intereses y pago para el pago, ¿verdad? Como tal. Entonces acá, por ejemplo, en este ejercicio nos dice que la empresa de reparación automotriz adquirió maquinaria para el balanceo y alineación de los carros. El dueño desea conocer y la depreciación del equipo utilizando el método directo, es decir, SLN, y determinando la depreciación anual de acuerdo con los siguientes informes.
Tenemos el costo de la maquinaria, que sería 2.700.000, lo cual voy a poner en costo. ¿Ok? En este caso aquí tenemos el costo, 2.700.000. El tiempo que nos dice que son 10 años. Recordemos que la palabra años ya tenemos que poner en otra celda, no en la misma celda donde ponemos el número 10. Y el valor residual que sería 1.000.000. ¿Ok? Tanto a costo como a valor residual, vamos a cambiar el formato y vamos a poner en un formato de empiras, ¿verdad? Y de 2 dígitos. ¿Ok? Y hay que recordar los conceptos. Por ejemplo, el valor en libro en el periodo cero es nuestro costo inicial. ¿Ok? Y la depreciación ya iniciamos siempre desde el periodo 1. Como es el método SIN, recordemos que hacer el método directo, todos los periodos nos va a dar el mismo valor de depreciación. Entonces, en este caso, vamos a poner SIN el costo, que sería los 2.700.000, pero algo muy importante es que tenemos que fijar esa celda. ¿Por qué tenemos que fijar esa celda? Porque recordemos que esta fórmula ya vamos a copiar en el resto de periodos. Entonces sí es muy importante fijar las celdas. El valor residual, que en este caso sería este. Permítanme. Em, y a vida, ¿verdad? Que en este caso sería este. Y cerramos. ¿Ok? Y lo copiamos hacia abajo. Si nos sale otra moneda, pues seleccionamos el rango de datos, podemos dar clic derecho y nos podemos ir a formato de celdas o irnos a inicio, y en inicio pues tenemos la opción para poder cambiar también el formato a empiras. ¿Cómo disminuye nuestro valor en libro? Restándolo de nuestra depreciación. Es decir, que sería el valor en libros menos la depreciación. ¿Ok? Y de esta manera, pues nos lo muestra así. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que está bueno? Bueno, primero que todo, si el valor en libros, el valor final que nos da, en este caso en el 10º periodo, es igual al valor residual, ¿verdad? Entonces ahí sabemos que estamos bien. Ahora, tenemos que tener cuidado también de utilizar el método que nos están pidiendo, porque puede ser que nos pidan que calculemos, por ejemplo, por medio del método de doble disminución. En ese caso no sería SLN, sino sería DDB, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. El ejercicio 1 que tenemos acá, pues vienen varios ejercicios en uno. En el primero nos dice que en la celda B19 vamos a aplicar una validación de tipo lista utilizando los códigos de la tabla de detalle. Primero nos colocamos en la celda B19 y tenemos que estar claro que para hacer validaciones tenemos que irnos a datos, nos vamos a validación de datos y acá en criterios a validar escogemos lista. En origen, pues obviamente vamos a seleccionar este origen que tenemos aquí de los códigos. Seleccionamos los códigos y luego damos clic en aceptar. De manera que acá nos aparece la lista de códigos. ¿Ok? Luego nos dice que en la celda B20 vamos a utilizar la función buscar B. Recordemos que la función buscar B nos permite buscar de forma vertical y vamos de la tabla de detalles para determinar forma de envío de acuerdo con el código. Entonces acá vamos a poner buscar B, abrimos paréntesis, el valor de búsqueda que sería desde el código, en este caso desde F23 hasta K26, ¿ok? Y punto y coma o coma según sea el caso. Perdón, aquí disculpen, el valor de búsqueda, disculpen, aquí sería el código.
¿verdad? ¿Por qué el código? Porque el código es el que tenemos aquí en el listado y también lo tenemos en nuestra base de datos, en nuestra tabla. Entonces, en este caso sería el código. Y a matriz de búsqueda, ahí sí, sería desde F23 hasta, hasta K26. Recordando que en la matriz de búsqueda, nosotros tenemos que seleccionar desde los encabezados. Ojo, encabezados, no el título, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso aquí tenemos como título detalles. Si ustedes se fijan, este no lo seleccionamos. Y el indicador, en este caso, es en dónde está. Por ejemplo, código es el indicador 1, empresa es el indicador 2 y forma de envío sería el indicador 3. Entonces, como aquí vamos a poner ya forma de envío, tendríamos que poner el número 3. Y luego tenemos las opciones, verdadero, que es 0, falso, que es 1. En este caso, escojamos 0 y cerremos paréntesis. Y enter. Entonces ya tenemos, por ejemplo, AK7, que sería camión, TEN32, que sería aéreo, y N12, que sería tren. No sé si hasta aquí estamos claros con esta parte. Inge, ¿por qué le puso 3 al final de la...? No me fijé muy bien, es que se mira entre medio cortado, se me cortó esa parte, fíjese. Porque, y le puse 3 porque acuérdese de que forma de envío está en la posición 3. Código es la posición 1. Empresa es la posición 2. Y forma de envío es la posición 3. Por eso ya puse 3. Si me hubieran pedido, por ejemplo, forma de pago, ya no sería acá la posición 3, Iba a ser la 4. sino que sería ya 4. Así es. Por esa razón. Ah, Ujú. ok, perfecto. Referente al importe, nos dice que en la columna de importe total vamos a determinar el importe total utilizando funciones condicionales de acuerdo con el código y la siguiente tabla. Entonces tenemos que el código T32 es igual al 3%, AK7 es igual al 4% y N12 es igual al 5%. Pero nos dice que en la columna importe total debe aparecer el total a pagar por artículo. Debe considerar la cantidad, el precio unitario y el descuento encontrado. Entonces, acá la fórmula que vamos a utilizar primero es la función sí. Pero es muy importante determinar cuánto sí vamos a usar. Como son tres criterios, es decir, tenemos que escoger entre T32, entre AK7 y entre N12, realmente los sí que vamos a utilizar van a ser dos. ¿Por qué? Porque cada sí tiene una posible respuesta verdadera y una posible respuesta falsa. Entonces, en el primer sí, yo voy a comparar el código y voy a decir, ok, si B19, y esto yo voy a fijar porque es una tabla, ¿verdad? Y tengo que copiar la fórmula y el resto. Entonces, voy a decir, ok, si B19 es igual, entre comillas, porque es un carácter a T32, cierro comillas. Si es igual a T32, entonces voy a hacer la operación matemática. ¿Cuál sería mi operación? Primero sería multiplicar la cantidad por el precio unitario. Cierro paréntesis. Eso es para poder tener la cantidad por el precio unitario, para poder tener el total, ¿ok? Pero a esto yo le voy a restar y abro paréntesis, voy a abrir dos paréntesis más, porque en el de en medio voy a poner otra vez cantidad por precio unitario, cierro paréntesis, pero yo voy a multiplicar ¿por cuánto? Yo voy a multiplicar en este caso por 0.03. Yo puedo pasar a decimal el porcentaje o puedo venir y poner acá el 3%, que es lo mismo. Y cierro el paréntesis. Entonces, y cierro mi paréntesis principal. ¿Por qué? Porque lo que aquí yo hice es que, bueno, al valor que yo saque del importe, ¿verdad? A esto yo ya voy a restar el descuento. ¿Y cómo saco el descuento? Pues multiplicando la cantidad por el precio para saber cuánto es el total. Y ese total le voy a multiplicar el 3%. Por eso es que hago esa operación de esa manera. Eso es si fuera verdadero, es decir, si T32 es verdadero. Ahora bien,
Si fuera falso, pues voy a copiar este mismo sí, porque es igual, lo vamos a pegar. Y si fuera falso, entonces acá ya no sería T32, sino que sería AK7. Entonces AK7, si AK7 y lo vamos a multiplicar y en este caso ya sería el 4%. Ya no sería el 3%, sino que sería el 4%. Ahora bien, si fuera verdadero, si fuera falso, perdón, porque ahí sí es verdadero, si fuera falso, ya no es T32, tampoco es AK7, entonces por descarte tendría que ser N12. Entonces para esto, pues solo voy a copiar esta parte, ya no copio el sí porque ya no lo necesito, y en vez del 4%, pues aquí sería el 5%. Y voy a cerrar y los dos sí, porque recordemos que tengo abierto dos sí. Entonces, esta fórmula es muy importante que ya tengamos claro. Obviamente va a cambiar dependiendo de lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Pero sí es muy importante que estemos claros. ¿Cómo comprobamos a ver si es cierto, si está bien el cálculo? Es decir, si yo pongo acá T32, si está bien este importe total. Pues para eso vamos a usar ya calculadora para confirmar si está bien. Y vamos a decir, ok, para el primero, nos dice que el importe es 2 por 235. Entonces tenemos acá 2 por 235. A esto le vamos a multiplicar el 3%. Nos dice que es 14,1, ¿verdad? Entonces, a 2 por 235 nos decía que era 470, pero si esto ya restamos 13,1, si no me equivoco, creo que era ese, me da 456,90, ¿verdad? Perdón, aquí no era el 13,1, era, a ver, 2 por 235 por el 3% me da 14,1. Entonces, 240 menos 14,1 me da 225,90. Perdón, aquí era 440, ¿verdad? Menos 14,1 me da 455,90, que es este valor, ¿ok? Por ejemplo, si fuera acá 7, quiere decir que el importe va a ser de 4% el descuento. Entonces, igual, sería igual, por ejemplo, 235 por 2 por 4%, 18,8 menos 470 sería 451,2, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, el siguiente, que en este caso es N12, pues nos dice que el importe es 446,50. Veamos si es cierto. Siempre con el mismo ejercicio. 2 por 200 por 235, ¿ok? Por el 5%, 23,5 menos, menos 440 me da 416,5, que es el valor, bueno, perdón, aquí sería 2 por 235, 470. Y a esto ya multiplicamos el 5%, sería 23,5 menos 470 sería 446,5, que es esto que nos está dando, ¿verdad? Entonces, básicamente este es el ejercicio.
Fui rápido porque recuerden que en este caso, pues no puede ser mucho tiempo y aparte de ya videoconferencia, no podemos pasarnos de tiempo que ya está determinado, pero antes de finalizar, voy a hacer un último ejercicio que sería un ejercicio de Solver, solamente para estar claros un poquito con Solver, ¿verdad? Que es lo que se ve ahorita en semana 9. Obviamente yo les recomiendo, por favor, que siempre practiquen, que vuelvan a ver todos los recursos desde la semana 6 hasta la semana 9, porque cualquiera de esos temas les puede venir en su examen, ¿verdad? Que al momento que inicien con su examen, se fijen en el reloj porque inician con 60 minutos, tienen 60 minutos para hacerlo. Se aseguren de subir el examen correcto, por favor, asegúrense de subir el archivo correcto porque si no, automáticamente son penalizados con cero. Recuerden que todos ustedes, como son estudiantes V, son estudiantes que se someten a un dictamen. Y este dictamen lo que quiere decir es que yo tengo que sacar una nota en la suma de mis dos exámenes mayor o igual a 21 puntos para poder tener el acumulado, es decir, para poder tener derecho a ese acumulado que ya tenemos. Entonces, ¿qué pasa si yo saco menos de 21 puntos? Pues al final lo que se hace es una regla de tres, donde básicamente en base a la nota del examen, a la nota de sus exámenes, es que se calcula lo que es prácticamente su acumulado. Entonces, automáticamente la clase se reprueba. Algo bien importante también que sucede, ¿qué pasa si logro llegar a los 21 puntos entre los dos exámenes? ¿Y qué pasa si no tengo todos los acumulados? Es decir, que de 70 puntos que son los acumulados, solo tengo 10 puntos. Entonces ahí, aunque tenga los 21 puntos, pero si yo sumo 21 más 10, entonces obviamente no voy a llegar a lo que es la nota porque lo que tengo son 31 y esta clase se pasa con 70 puntos, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso, ¿verdad? Y para la parte de Solver, pues en la parte de Solver, muchachos, tenemos que habilitar en datos, recuerden la opción de Solver. Una vez que tengamos habilitada la opción de Solver, entonces sí es importante establecer el objeto. En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a establecer nuestro objetivo, nuestro objeto, que en este caso, pues, ¿cuál va a ser nuestro objeto? Va a ser el total. Siempre va a ser esa sumatoria. Entonces, el total, en este caso, no va a poder pasar de los 2.000 empiras, que es nuestro presupuesto. Es decir, que nosotros no podemos exceder los 2.000 empiras, ¿sí? Y ¿cuáles son las celdas que van a cambiar? En este caso, obviamente el precio, pues no va a ser uno de los que va a cambiar. Tampoco puede ser el total porque el total se calcula en base al precio por unidad. Lo único que nosotros podíamos cambiar en este caso serían las unidades. Entonces seleccionamos el rango que sería de C2 a C4 y tenemos que incluir las restricciones, ¿ok? Algo bien importante en las restricciones, daría agregar, es que, por ejemplo, la primera restricción va a ser que en las unidades solamente aceptemos lo que es enteros, ¿verdad? Esa va a ser mi primera, mi primera restricción. Mi segunda restricción, ¿verdad? Va a ser en el caso de los mínimos que tenemos aquí, por ejemplo, que como mínimos tendrían que ser 45 lapiceros, entonces voy a seleccionar donde son los lapiceros en las unidades y acá le vamos a poner que sea, como nos dice como mínimo, que sea mayor o igual, en este caso, ¿a cuánto? Sería a 45. Esa sería nuestra segunda restricción. Nuestra tercera restricción sería, nos dice que como mínimo 50 cuadernos, entonces seleccionamos en unidades, donde sería yo de los cuadernos, y acá igual le vamos a poner que sea mayor o igual, en este caso a 50. Y la última sería las mochillas, ¿verdad? Entonces seleccionamos donde vamos a poner las unidades de las mochillas
y en este caso que sea mayor o igual a 40, ¿sí? Y aceptamos. Entonces ya acá tenemos ya restricciones, tenemos nuestro objetivo, ¿verdad? Que en este caso sería no pasando del presupuesto que tenemos asignado y acá siempre vamos a poner convertir variables sin restricciones en no negativos, ¿verdad? Y en los métodos de resolución, pues vamos a escoger este método que sería EGR, que es el primero. Y luego vamos a dar clic en resolver. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, pues ya lo tenemos de manera que él nos asignó y dos posibles unidades, ¿verdad? Que con esas unidades, pues obviamente, si se fijan, no excedemos lo que es el total, ¿verdad? Y si nosotros, por ejemplo, queremos ver algún informe de esquemas, pues entonces solo seleccionamos el informe de esquemas y podemos dar clic en aceptar, ¿ok? O podemos guardar el escenario para que nos cree el informe de esquema, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto sería ya, y aparte de Solver, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. La verdad que hay bastante, sus temas son bien extensos, pero ya semanas pasadas hemos visto en la semana 6 vimos algunos ejercicios, semana 7 también y semana 8 también. Y bueno, ahorita que ya estamos en la, básicamente en la videoconferencia previa y examen. Recordarías, por favor, que los que no todavía no han hecho reserva de su examen lo tienen que hacer. Hay 2 días, según la calendarización, que están disponibles estos exámenes, es decir, para que lo puedan ir a realizar en sitio, ¿verdad? ¿Cuáles son esos días? Pues en este caso tenemos el jueves 15, ¿verdad? Si nos vamos aquí a módulos y nos vamos a Sumadi, algo bien importante es que también todos tienen que tener su carta de Sumadi ya registrada, ¿verdad? Si no ya tienen, pues tienen que avisar porque sí ya tienen que tener para poder hacer ese examen. Entonces, acá, por ejemplo, en semana 6, antes de semana de 7, tenemos aquí lo que es datos importantes de Sumadi. Uno de los datos más importantes es obviamente el calendario. Recordemos que en el caso de ustedes que son ofimática avanzada, los exámenes se van a hacer presencial, por eso es bien importante que realicen la reserva de su examen para que decidan en qué sede lo van a ir a hacer y en qué horario y qué día van a ir según los días que están disponibles. En el caso de ustedes, el examen es presencial y hay 2 fechas disponibles. Está el jueves 15 de junio de 8:30 a 5 p.m., ¿verdad? O sea que en cualquiera de esos horarios pueden escoger, o el domingo 18 de junio de 8 a 1 p.m. Sin embargo, yo les recomiendo que de ser posible, hagan la reservación el día jueves, este jueves 15, para poderlo hacer, porque la reposición, en caso de que algún estudiante no pudo presentarse a hacer su examen, el día que había hecho ya reserva, entonces tiene que hacer el examen de reposición precisamente el domingo 18, ¿verdad? Y este está habilitado en un horario de 9 a 1. También es presencial, entonces sí es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es muy importante, jóvenes, tener en cuenta, por favor, que tienen que estar pendientes, ¿verdad? De estudiar, tienen que estudiar, no se vayan a su examen sin estudiar, por favor. Por otro lado, el examen de reposición, aunque en esta sección no aplica porque todos hicieron el examen, va a ser miércoles 14, es decir, mañana, en un horario de 4 a 9. Sin embargo, como todos ustedes hicieron su examen de primer parcial, pues obviamente no aplica examen de reposición para el primer parcial. Recuerden que los exámenes de reposiciones vienen todos, por lo tanto, todo lo que se vio desde semana 1 hasta semana 10. Por lo tanto, yo no les recomiendo que se vayan a reposición, sino que vayan el día que les corresponde.
Si alguien, como les expliqué al inicio, no puede hacer ya reservación porque por su trabajo, por alguna situación, no se puede presentar a los laboratorios presenciales, sí tiene que tener una justificación de peso, es decir, una constancia de trabajo donde esté detallado el horario de trabajo, por ejemplo, em, o tiene que tener, si es por enfermedad y incapacidad médica, ¿verdad? Si es por alguna otra situación, pues tener el sustento. Mandarlo por correo, a mi correo, nazarena.idiaques@united.edu. Sí es muy importante, jóvenes que ya están un poquito fuera de tiempo, porque si era este caso, pues ya lo tenían que haber mandado, pero es muy importante, ¿verdad? Que los que no se han inscrito, que se puedan inscribir considerando todos los problemas de energía que hay a nivel de nuestro país, pues se recomienda que mejor el examen lo realicen presencial en los campus porque pues en esos lugares cualquier inconveniente o cualquier situación que se pueda dar, pues inmediatamente nos lo van a reportar, ¿verdad? Entonces sí es muy importante esa parte. Y bueno, básicamente sería todo el día de hoy, ¿verdad? Desearles muchos éxitos en sus exámenes. Recordarles, jóvenes, que el éxito al final depende 100% de ustedes. Es muy importante el que repasen, muy importante que no se confíen, muy importante que si van a hacer su examen, recuerden que es por sumar y por lo tanto no pueden estar viendo el celular, no se pueden estar levantando, no pueden estar con anteojos oscuros. Tienen que cuidar todo eso, ¿verdad? No sé si hasta el momento, pues, no sé si tienen alguna pregunta, si no, pues hasta aquí nos quedaríamos. Buenas noches, Inge. Hola. Sí, dígame, Ah, no, no, la verdad es que quedó claro, es que no sé por qué me falla bastante el audio, fíjese. no se Lo preocupe. quería ver. Sí, la verdad lo que usted nos dio repaso ahorita es lo que estuve viendo en los recursos de la semana. Ok, muy importante que repasen, por favor, repasen otra vez todo. Sí, solo creo que los importes, creo que eso no recuerdo haberlo visto, fíjese. Y que lo haya hecho con la función sí, Ujú. me parece. No recuerdo muy bien, pero tal vez estoy mal, pero sí no me acordaba de eso. De lo que vimos ahorita. Sí, Ujú. Sí, es que es un sí condicional, son las funciones condicionales. sí, la verdad es que, bueno, ya le había dicho que en la semana sí los miré los recursos, pero lo que no miré es cómo lo usaba en el importe y en el tema ese, creo que en la base de datos era, ¿verdad? Ajá, sí, No, en las amortizaciones. sí, amortizaciones. Ok. Sí, no, pero todo bien. Pero las amortizaciones fue un tema que vi la semana pasada, así que cualquier Sí. cosa puede ver el video de la semana pasada también. Sí, está bien, está bien. Bueno, feliz noche entonces. Usted recibe, Igualmente, feliz noche. Muchas gracias. José Luis, usted sí hizo reserva de examen, ¿verdad? Ah, sí, sí, yo le había escrito y fíjese que me contestaron el ticket y todo y logré hacer la reserva de examen para el jueves. Qué El bueno. jueves a la 1 de la tarde lo puse. Hay a una. Bueno, Pero gracias siempre porque me ayudó. y deseo muchas suertes. Cuídese mucho y estamos en contacto.
Igual, Inge, gracias, gracias. De Y nada. feliz noche. Feliz noche.